Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20,000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión, bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Gracias a todas y a todas las personas que nos escuchan por la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y por todas aquellas personas que nos siguen también por las redes sociales de la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, ¿no? Darles la bienvenida a este programa número 23, en donde, agradecerle a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de la Radio UDG en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez y a Jorge Cue en los controles y en la producción. Y bueno, agradecerles o invitarles también a que nos sigan por las redes sociales de Lo Líquido de lo Absurdo en Facebook y en Instagram Líquido Absurdo. Y como ustedes saben, todas las personas que nos han escuchado saben que este programa es un programa que pretende ser un espacio en el que la lectura sea el pretexto para reflexionar en torno a la existencia y encontrarnos con otras personas. Le doy la bienvenida al maestro Rosendo García, quien continúa empecinado por andar por la izquierda, por la siniestra. Bienvenido a tu programa, Rosendo, gusto verte nuevamente, segundo viernes que te veo no enojado. No, pues nunca estoy enojado. Más o menos. Esa es la concepción que tienes, pero no estoy enojado. No te creas. No. Bienvenidos todos a su programa. Hay que recordar, porque ya no lo hemos hecho en varios programas, Marco, de por qué el nombre, ya eso se nos ha ido borrando. Sí. Y para los nuevos, se llama Lo Líquido del Absurdo porque nos basamos en las ideas de dos filósofos, Bauman y Camus, y entonces desde ahí parte este tema del programa. Y recuerden que hablamos de libros, de autores, y la plática con el invitado nos lleva a hablar de un montón de derroteros sobre la vida, la existencia, las vivencias. Entonces ya saben que este programa se pone interesante. Y escríbanos, mándenos mensajes, nos pueden llamar al teléfono 226-2233, 226-2266. El 01800-337-6314, que ese casi nadie lo usa, pero bueno, así es como se puede comunicar con nosotros. Estamos acá en vivo también en el chat del programa en Radio UDG. Entonces estamos ahí en contacto con todos ustedes. Saludos, lo que quieran. Aquí es un espacio libre de COVID. Sí, bueno, creemos. Creemos. Sí, Rosendo, sí, qué bueno que sí es importante retomar esto, ¿no? Lo líquido de lo absurdo es hablar de diferentes temáticas con el pretexto de teniendo como pretexto un autor, uh-huh, ¿no? Invitar siempre a un colega a platicar en torno a la obra, a la vida de este autor, en esta modernidad líquida, ¿no? En esta modernidad en la que estamos viviendo, en donde todo es efímero, donde la inmediatez de la vida se impone. Y bueno, Rosendo, no sé si quieras platicar del libro que el día de hoy vamos a regalar, el libro que compraste, que el etiqueta... El libro de hoy se llama El Patrón, es de Godofredo París y es una distopía. O sea, a la gente que le gustan las distopías como las orwellianas, 1984. Un Mundo Feliz es también de Huxley, El Mundo Feliz, El Rebelión en la Granja, de ese tipo. Este es su libro. La forma de llevárselo. Este libro es un libro bien interesante. Realmente el libro cuesta, doctor Ayur, el libro le costó 250 pesos, a ti te dijo que le costó 50 pesos. Perdón, doctor Ayur, no lo tenía que decir, pero ya lo dije. Adelante, Rosendo, ¿qué más?
No, La me pregunta, mataste. La la pregunta es ¿cuánto le dijo Rosendo que le costó? No, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es el producto que más se siembra en Yagualica? Así de simple. El autor es descendiente de gente de Yagualica, no sé cómo se diga el... ¿Yagualiquense? Yagualiquense. Sí, entonces, ¿cuál es el producto más famoso que se siembra en Yagualica? Sí, el autor, ya que tocaste un poquito, ahorita vamos a tu... El autor es... Agustín Yáñez. Agustín Yáñez. Yagualiquense. No. Aquí la invitada nos dijo que era del santuario. No metas temas que no son. Agustín Yáñez nace en Guadalajara, en el barrio de Santuario, uno de los barrios más tradicionales de Guadalajara. Literato, hace ensayo, hace cuentos. Hace de todo. Hace de todo. Pero también tiene una vida política. Es gobernador del estado. Muy importante, sí. Y algo importante que vamos a hablar durante todo el programa es cómo Puerto Vallarta le debe mucho a la injerencia de Agustín Yáñez en su desarrollo primario como destino turístico. Sí, digo, Agustín Yáñez, gobernador del estado entre el 53 y 59. Y más porque la obra que hoy vamos a discutir es la revolución, el desarrollo hacia las costas. Sí, el libro que nos propone la doctora Carmen Anaya, que es nuestra invitada el día de hoy, aprovecho para hablar de ella, saben, ahorita entrará con nosotros. La doctora Carmen Anaya es agrónoma por la Universidad de Guadalajara y es antropóloga social, y ella nos recomienda el libro de... La Tierra Pródiga. La Tierra Pródiga de Agustín Yáñez. Pero bueno, ya vimos, ahorita van a ver que nos va a hablar de todas sus obras. Sí, no, y que aparte de hablar de acá, habla del otro extremo, de las tierras flacas, que es otro libro de Yáñez. Que es interesante, que ahorita vamos a ir hablando con la doctora, pero yo sí decir un poquito del contexto del claro, autor, ¿no? Claro. En el 50, él nace en el 904, fallece en el 80, tiene más de 20 novelas publicadas, tiene ensayos, tiene mucha obra, ¿no? Una obra que es muy importante, con temáticas sociales, mucha temática social, crítica social, realismo social, le llaman por ahí leí en una por ahí leí que era como realismo social, lo que él trabajaba, o su estilo. Y como bien dice Rosendo, es gobernador del estado entre el 53 y 59, que coincide con dos cosas importantes, ¿no? Una es, en la presidencia de la República está, que a palabras de mi papá, el mejor presidente que había tenido México, don Adolfo Ruiz Cortines. Siempre mi papá me decía eso, que él había sido el mejor presidente de México, y tenía todo un argumento, y el argumento es Marcha al Mar. No, el proyecto de Marcha al Mar. Y aparte Ruiz Cortines es el presidente que más austero, o sea, él sí tuvo una administración muy austera, muy recortada, muy de desarrollo regional. Entonces, sí, Ruiz Cortines, digamos que dentro de los priistas es el menos peor. Sí, ya el debate si es priista o no es otro debate, pero a final de cuentas sí decía mi papá eso, ¿no? O sea, el mejor presidente de México. ¿Y por qué decía mejor? Digo, entre otras cosas, es por todo el proyecto de Marcha al Mar, ¿no? Sí, claro. Que ahorita a lo mejor la doctora nos va a ayudar a abundar más en ello. Y eso impacta en Vallarta, ¿no? Bien lo dijiste. Totalmente. De Agustín Yáñez es gobernador del estado, ya decía, en esa época, donde se dedica a promover en Guadalajara, por ejemplo, él construye lo que es ahora el Hospital Civil Nuevo de la Universidad de Guadalajara. Cambia la Facultad de Medicina, la cambia a donde ahora es el CUCS. Él construye el edificio del CUCS de Medicina, modernizando pues la infraestructura educativa. Sí. Se funda la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara. Se construye lo que era la Biblioteca Pública del Estado y toda la Casa de la Cultura en el complejo del Agua Azul, ¿no? Entonces, hay una inversión muy alta en infraestructura, pero mucho en infraestructura educativa, infraestructura cultural. Es lo importante cuando tenemos gobernadores que leen y escriben, ¿no? Intelectual, ¿no? Que le apuesta a la educación y le apuesta a la cultura. No siempre, pero digamos bueno, que al menos sí. No siempre, porque también hemos tenido escritores en puestos de gobierno donde no hacen nada. Pues sí, también. O sea no es como que la generalidad. Bueno, entonces es un gobernador que al final de cuentas, y coincide también, el otro elemento con el que coincide es
con la irrupción de este turismo global de masas, ¿no? Sí. Cuando empieza a desarrollarse el turismo masivo, de masas, gracias a los aviones, gracias a las carreteras. Y de la posguerra, de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, todo este es turismo de masas que es muy analizado por el doctor Dachar y la doctora Arnaiz, ¿no? Que tiene una obra muy interesante en torno a ello. Y coincide, pues, ¿no? Hay que desarrollar destinos turísticos y hay una inversión importante en Puerto Vallarta, ¿no? Se hace la carretera 200. El aeropuerto. Y el aeropuerto, ¿no? Son como cosas clave. Digo, no, creo que no fue el aeropuerto actual, es decir, que estaba por el Sheraton, no que tenemos ahorita, pero ya empiezan a llegar aviones con turistas. Ya está bien interesante. Que este es el desarrollo. Y todo eso, bueno, se ve reflejado en la obra de Agustín Yáñez, de la que nos va a platicar ahorita la doctora Carmen Anaya. Después del corte, ella nos va a platicar en torno a esto. Nos vamos a tu sección, hermosa sección que espero que hoy también traigas datos, porque ya veo que no eres feliz y no te metes en mi sección. A la sección que es una tradición, la sección de las efemérides, que es una tradición. Ok. En la semana, Marco, hubo varios aniversarios luctuosos y aniversarios de nacimiento de escritores. Uno muy importante fue Kafka, que fue el martes. Nace Kafka, ¿verdad? Nace Kafka, y el miércoles Germán Hesse. Ayer fallece, un día como ayer, fallece Bruno Traven, que ya lo tuvimos en el programa como escritor invitado. El día que nace Germán Hesse, que es tu autor favorito, ese mismo día, en otro año, pues se suicida Hemingway, que es el autor, mi autor favorito, ¿no? O de mis autores favoritos. Qué fea coincidencia tiene. Sí, pues bueno, también es importante. No, sí, claro. Hemingway con su obra, su producción importante. Bueno. El autor de Letra Escarlata. ¿Qué les digo? O sea, ¿qué les digo? Ayer se celebra su aniversario. Sí, espérame. Ahorita entras tú a mi sección, espera. En 1504, en China, los astrónomos registran la explosión de supernovas que dan origen a la actual nebulosa de Cangrejo. O sea, estamos hablando de que en el año 1054 los chinos ya habían notado eso. Luego, en 1950, y este es un tema que traigo últimamente a la mesa todos los programas, se reconoce a todos los judíos el derecho de vivir en Israel, la ley del retorno, mientras se impide a los palestinos refugiados su derecho a regresar. Ajá. Y es parte es parte del problema ahorita en Oriente Medio. O sea, como a esto sí y a ti no. Sí, este estado judío que se funda después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y todos los conflictos que ha traído eso, la guerra de los 6 días. Algo que no me gustará a ti y a mí, y a lo mejor también a nuestra invitada, en Inglaterra en el año 64 se crea la banda Pink Floyd. Sí. Y en el 89 en Sudáfrica, Nelson Mandela es sacado de prisión para tomarse un té con el presidente racista de Sudáfrica en aquel momento, Peter Willem Botha. O sea, imagínate, después de 20 años en la cárcel, te invitan a tomar un té con el que te metió en la cárcel por motivos raciales. Bueno, ya luego sabemos que Nelson Mandela estuvo 20 años al frente de Sudáfrica y todo eso. Democráticamente. Democráticamente, no es dictadura. Ajá. O sea, según tú no es dictadura. Para mí, alguien que dura tanto tiempo ya se convierte en dictador. Que debatirlo. Tú eres europeo, yo soy americano. Yo tú soy ves la dictadura. Occidental. Por eso. También tú. Europeo. ¿En qué lenguas hablas? Ay, no. En 1996, en Reino Unido, nace la oveja Dolly, la primera animal clonado. Sí. Que nosotros lo vimos en vivo. Era noticia en vivo, era noticia del día, yo no estaba ahí, y salían ahí en la tele. Sí, que la abeja y que no sé qué, que se murió muy pronto. Sí. Hoy es Día Mundial del Bikini. A Puerto Vallarta es una fecha relevante porque somos un destino de playa. ¿Puerto del Bikini es donde vive Bob Esponja? Sí. Okay. Traes unos Cada datos. quien sus clásicos. Traes unos datos, Marco, traes unos datos. Cada quien sus clásicos. Hoy es día de la... ¿No te gusta Bob Esponja? Sí. Hoy es día de la independencia de Argelia, la independencia de Cabo Verde, independencia de Venezuela. Y es Día Nacional del Fisioterapeuta. Felicidades a todos los fisioterapeutas de México. Es una fecha, es una loable profesión ser fisioterapeuta. Sí encontré muchos datos, pero realmente tú traes unos datos ahí todos extraños también a esta sección. La epidemia esta epidemia de ¿Peste negra? No, de baile. ¿Cuál epidemia de baile? Sí, en el 518. En Europa. En Europa. Sí.
en una comunidad, en una ciudad o una aldea, hubo un brote de epidemia de baile. Donde bailaron hasta morir. Sí, duró de julio a septiembre. Sí, y donde la gente tenía la necesidad imperiosa de bailar y bailar y bailar hasta que fallecían por agotamiento. Agotamiento, sí. Y pies heridos y todo. Y es bien interesante porque no fue la única. En la época medieval hubo varias epidemias de baile. Y se debe mucho, dicen que por lo mismo lo que comían. Hongos y cosas del bosque que se intoxicaban. Que eran tóxicas y que pues bien locochones, ¿verdad? Pues van a bailar, ¿no? También es... Les digo que Marco trae datos. Hoy no voy a hablar de nada de la URSS. Hoy no voy a hablar nada de la URSS. Me parece una situación importante. Hoy en 1981 se reconoce ya ahora sí oficialmente los primeros casos de enfermos de SIDA. De VIH. De VIH-SIDA, ¿no? En Los Ángeles es una enfermedad, una pandemia que además es callada, ¿no? Es una pandemia. En un principio fue muy callada porque... Ya era de tabú, ¿te acuerdas? Le daba... Bueno, se infectaba a la gente de raza negra y los gays. Y sí, entonces pensaron que era ese grupo social. De hecho, se le nombraba neumonía, creo, de homosexuales. Era como se le fue hasta que no le pegó a un hombre blanco heterosexual cuando ya se empezó a destapar que la enfermedad sí era una pandemia. Pero bueno, hay muchas historias alrededor de cómo surge el VIH. Ya luego en algún momento volaremos hay muchas películas, hay libros sobre eso, hay historias. Es un tema interesante. Hay que afortunadamente, y es una enfermedad controlada. Que se puede, es una enfermedad que se controla, ¿no? Sí. Que se ha llevado a artistas. Sí. Está el Magic Johnson, que todavía está... ahí tiene la enfermedad, está controlado. Sí, controlado. Freddie Mercury. Pero también hay autores, ¿no? Sí, también. Michel Foucault, ¿no? Fallece en el 86 por VIH. Sí, no, o sea... Cortázar, yo no sabía que Cortázar había fallecido de SIDA. Tampoco lo sabía yo. Pues yo ya, y que fue por una transfusión. Lo estar buscando, dije, voy a robarle de nuevo y deja la sección de Rosendo. Con SIDA. Sí, yo no sabía eso, ¿no? De que bueno, un día como hoy también se establece la primera ley o como acuerdo de máximos de velocidad en Inglaterra, ¿no? Eso no lo quería traer porque pues no es relevante. Y Elvis Presley saca uno de sus primeros sencillos importantes, ¿no? Unos sencillos importantes, ¿no? ¿Cuál fue? No me acuerdo, pero o sea, no hay información. Aquí lo tengo anotado, completa, aquí lo tengo anotado. Aquí está, mira, amigo. Puedes leer. A ver si sabes leer en inglés. That's all right. Qué bueno, qué bonito. Habla la lengua del imperio. Nos vamos al primer corte y regresamos con la doctora Carmen Araya. No se vayan, por favor, síganos escuchando por la radio de Puerto Vallarta. UDG Puerto Vallarta. Absurdo, donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti. Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 FM presenta Momentos Musicales con Aquiles Morales. Un nuevo espacio de escucha y reflexión sobre la música y el arte en México y en el mundo. Te invitamos a escucharnos todos los sábados de 3 a 5 p.m. Traeremos a la luz panoramas musicales y artísticos poco explorados en la Bahía para renovar nuestros oídos y reflexionar sobre nuestra existencia a través de la música y el arte. Momentos Musicales. Estereofónico. Las voces del Salado. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Sintonízanos todos los lunes en punto de las 12 del mediodía por el 104.3 de FM. Estereofónico. Las voces del Salado. Conexión Cucosta, un programa con el acontecer universitario. Entérate de actividades culturales, académicas y proyectos realizados en el Centro Universitario de la Costa, sus alumnos y egresados. Martes, 5 de la tarde, por el 104.3 FM. Conexión Cucosta.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Bueno, muchas gracias por seguir escuchándonos aquí por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Saludos a Ida Olimpia Limón González, a Tere Valle, a Miguel Canales. Gracias por estarnos escuchando. Adelante, Rosendo. Ok. Ya habíamos dado un poquito de introducción al escritor de hoy, nada más para darle un cierre a esto y empezar ya con la plática. Él estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue profesor universitario, director de Radio y la Secretaría de Educación Primaria de Nayarit, de Bandera de Provincias, rector del Instituto Científico y Literario de Tepic. Entonces, siempre... Fundador de la Escuela Normal de Jalisco. Siempre se movió en este espacio educativo de Jalisco, Nayarit. Entonces, creo que eso también nos puede plantear qué tipo de persona era, una persona preocupada por el desarrollo de su estado y de los estados limítrofes con el suyo. Entonces, ya ahora sí entrando con la invitada, doctora, bienvenida a este programa. Hola. Gracias por acompañarnos, doctora. Sabemos que es fan del programa, sabemos que nos ve y se agradece. Gracias. Y este autor nos lo puso, o sea, nosotros ya teníamos el autor planteado, no sabíamos a quién ni nada. De repente teníamos ya a un doctor que había dicho sí, yo, pero dijo la doctora, no, ese es mío. Y dijimos, no, pues sí, ese es suyo. Y ya lo habíamos invitado. Sí, oye, la doctora me está diciendo que me dice también el doctor Poncho Baños, ya lo digo. Sí, dijo, no, dice, no, es pues de la doctora, no hay es más, de la doctora. No hay más. Y hoy llega la doctora aquí al estudio de grabación y nos llega con toda una parte de la colección de Yáñez que es inmensa. Y le digo, doctora, usted viene preparada a dibujarse aquí a Yáñez de cuerpo entero. Doctora. Hola. ¿Cómo llega Yáñez y por qué llega Yáñez a su vida y con cuál obra empezó? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme y por permitirme quitar a Poncho de la lista, porque sí, en realidad, pues él llegó aquí a Vallarta, ¿verdad? Antes que yo, entonces yo creo que por eso él creyó que sí le iba a este autor, por ser tan importante para esta región y para Jalisco. En realidad, tanto mi esposo, que fue el primero en querer estudiar esta zona, la historia y evolución de Puerto Vallarta, de la Bahía de Banderas, pues era obligado estudiar a Agustín Yáñez, porque él es el que abrió verdaderamente el programa de desarrollo después de la decisión del presidente de la Marcha al Mar. Y esto fue lo que a Agustín Yáñez le tocó precisamente cuando él entra de gobernador. Entonces, cuando uno estudia cómo evolucionó, cómo es la historia de evolución cultural de la Bahía de Banderas, pues uno tiene que ver cuándo fue precisamente ese cisma con la entrada del desarrollo. Antes de esto estaba aislada esta zona, no tenía comunicación, ¿verdad? Y entonces él, gracias a él en el año 58, que estaba antes su sexenio 53-59, gracias a ese programa se comunicó Puerto Vallarta, empezó el desarrollo que él le llamó desarrollo social, no desarrollo económico. Esa es la diferencia. Es la diferencia. Sí, claro. Un paradigma diferente. Sí, porque es preocuparte por el desarrollo de la gente local. Sí. No por la economía, es por el desarrollo, claro. La escuela, el telégrafo, el teléfono, todo eso. Desarrollo social. No tuve la fortuna, pues él murió en 1980, pero sí conocí de cerca a don José Rogelio Álvarez Encarnación, que por ahí vamos a ver una foto de él. Lo conocimos precisamente, él fue su secretario particular cuando él fue gobernador, fue la vocal ejecutiva de los dos programas, tanto el de la costa como el de los altos, que fue también otro programa similar. Y don José Rogelio precisamente fue el que nos hizo ver esto, que ellos nunca habían pensado en un desarrollo económico primordial, sino principalmente al desarrollo social. Cómo unir a las familias que quedaron aisladas, porque las que vinieron de mascota y todos ellos que vinieron en esos tiempos y se vinieron a establecer aquí, pues se aislaron, se quedaron, ¿verdad?, aisladas de los otros miembros, y entonces no se comunicaban. Era muy difícil en mula o en burro. Y duraban 2 o 3 días, ¿verdad?, para llegar, o quién más, o a veces por mar, tenían que venirse por Manzanillo,
sencillo. Y luego, era más fácil. Sí, Era más así, fácil. bueno, más fácil relativamente. Más fácil entre comillas. Más rápido, a lo mejor, no sé. Bueno, Sí. era no tan fácil porque la gente andaba en canoas para acercarse, no había aquí, aunque se llama Puerto Vallarta, saben que no se aprobó el puerto. Precisamente porque no quería Manzanillo que hubiera otro puerto acá, una ni competencia San Blas, tan cercana. Sin claro. embargo, el nombre se le quedó y se les permitió después que fuera una marina, pero con fines turísticos. Sí, porque no somos un puerto. Sí. No, bueno, pues de nombre sí. De nombre sí, pero en realidad no. Pero en lo funcional, como un puerto, como Manzanillo. Sí, no económico, no con fines comerciales, ¿verdad? Sí, Entre comillas, pero sí, solamente más turístico. Y ahora, Doc, la pregunta importante, ¿por qué la tierra pródiga? Pues por lo rico, por lo máximo. Cuando ellos se encontraron aquí, imaginen en esas fechas cuando todavía, incluso yo les voy a decir, ahorita no traigo el libro original, traía, al menos la otra versión que yo conocí, traía en la portada un coco de agua, ¿verdad? Y un cuchillo, un machete. Sí, cierto, bueno, cierto. pero resulta que el coco crucífera de agua no es nativo, es introducido. Deberían de haber puesto el coquito de aceite, que era por eso es lo único que digo. Entonces esas palmeras las palmeras eran muy oscurecían los lugares y entonces los bosques eran tan densos, oscuros. Todo era no era una riqueza fabulosa. Entonces, pues ese es el nombre más adecuado para haberle dicho Tierra Pródiga, a diferencia de la otra novela que la hizo casi a la par de Las Tierras Flacas, que fue Los Altos de Jalisco. La exuberancia y la sequedad. La pobreza de suelos. La selva contra el semidesierto. La sabana, los suelos son pobres. Sí, son los suelos pobres para la agricultura. Y además no tienen una buena temperatura, no tienen humedad, pues eso es. Y acá todo lo contrario. Acá la exuberancia. La selva exuberante, los cuerpos de agua, tanto de mar y de lagos, de arroyos, entonces es una diferencia abismal. Aquí tenemos en la bahía un fenómeno muy importante. Don Agustín Yáñez pues no era biólogo, ¿verdad? Pero él, claro, ya cuando tuvo los asesores que tuvieron en el programa, se dieron cuenta que esta zona es privilegiada precisamente por el Cabo Corrientes, porque viene la corriente del norte, de norte de California, y entonces eso hace que tengamos esta humedad tan extrema que queda aquí en la bahía. Y eso nos hace esta riqueza. Entonces, pues eso es lo que encontraron y se dieron cuenta pues que era una riqueza vasta y por eso el nombre de Tierra Pródiga. Las tierras pródigas. La Tierra Pródiga. Un resumen breve de la obra, doctora. Nos platica de la obra, de qué va la obra. Bueno, no es tan así una novela, ¿verdad? Grata. No, para nada. Esto es precisamente lo que trae consigo, es ver cómo los caciques que estaban predominando, los que estaban aquí dominando en pleito continuo de guerra contra el dominio de tierras. ¿Por qué? Porque simplemente se adueñaron. Sí. Miles de hectáreas las habían adueñado. Entonces el poder entre ellos era la violencia. Sí. Y cuando dijeron, bueno, pues ya llegamos, ¿verdad? Y yo creo que uno de los actores ahí es precisamente don José Rogelio Álvarez de Encarnación. Le dije, oiga, usted es uno de ellos. Porque no creo que sea. Él era la vocal ejecutiva. Que puede ser Pascual Medellín. Exactamente. Yo le dije, oiga, no me lo diga, pero yo creo que usted me parece que por ahí va. Entonces yo le dije, ¿cómo le fue cuando se tuvo que encontrar contra estos caciques matones? Porque eran, sí, ¿verdad? no, pues era la ley del más fuerte. Sí, claro. Entonces me dijo, mire, pues al principio les dijimos, ustedes van a ser socios, o sea, no tienen por qué perder. Al contrario, el gobierno les va a dar para que ustedes también sean socios, pero eso sí, el gobierno tiene que ser el principal acreedor, ¿verdad? Y el principal socio. Es lo único que va a hacer. Entonces, pues dijo, no crea que estuvieron de acuerdo, claro que no, pero el pueblo sí apoyó. Toda la gente dijo, claro que sí, pues eran los principales en quererse comunicar. Los y además, beneficiados era el pueblo. Claro, porque estos eran agiotistas. Entonces, cuando está la gente aislada y la gente tiene que comer algo, pues los que tienen el recurso son los que llevan la economía. Entonces, en un caso que se me hizo muy anecdótico, me dice don José Rogelio, mire, al extremo le voy a decir cómo eran estas personas. Uno de ellos me dijo, mire, ¿cuánto dinero usted calcula que va a ocupar para abrir esta carretera que usted quiere hacer?
No, pues yo ya le di la cantidad, ¿verdad? En ese tiempo dijo, mire, yo se la doy doble porque no lo haga. Claro, porque A ese, así pierdes, les digo que era una anécdota. pierdes poder. Sí, Claro, es entonces que digo, lo tienes aislado, es tu feudo. Pierdes poder, porque si ya lo abres, va a venir más gente. Modernidad. Y no. bueno, para que vean, o sea, las cosas que sucedieron, entonces, ¿qué hace? Pues el escritor que era muy, incluso don José Rogelio también es un gran escritor y un gran, pues digamos, literato, pero él tuvo la fortuna de ser el director de la Enciclopedia de México, por eso es famoso don José Rogelio, ¿verdad? Era alumno de Agustín Yáñez desde la preparatoria, fue su alumno, y entonces fue siguiendo a Agustín Yáñez hasta que se fue a la gobernatura. Señor, que le llamaban pues el hombre de letras, elegantes, porque él siempre andaba muy propio, don José Rogelio. Él decía, bueno, es que hasta el señor gobernador escribía en todos ratos. A veces le decía, oiga, lo están esperando en la audiencia, que me esperen porque estoy en el capítulo ahorita terminando lo más importante. En el desenlace del capítulo. Me decía, oiga, pues ya lo están esperando, me esperen un momento y estoy en lo más importante, se me va la idea y no puedo. Llegó la musa, no la puedo desperdiciar, entonces que por me eso espere. Por eso que bueno, más gobernadores así, ¿no? Sí. Porque al final, perdón, doctora, el libro muestra contra lo que se va o con lo que se va a encontrar el gobierno en este proceso de modernización y esta tradición y esos cacicazgos tradicionales que la revolución no logró destruir. O sea, son 40 años o 50 años después de la revolución y todavía están estos caciques de hacendados, ¿no? Contra los que peleó la revolución, ¿no? Y pues espera, nos vamos al primer audio. Corte, nos vamos al primer audio. Y al primer corte, síganos escuchando por aquí en la Radio Universidad de Guadalajara. Porque nos quedamos con la idea de que todavía están estos caciques en los años 50 en esta zona para regresar con el mismo tema y de ahí seguir con el libro y con la demás obra. Gracias. Buenas tardes, soy Adriana Layali y en esta ocasión tengo para ustedes un poco de La Tierra Pródiga de Agustín Yáñez. Viajes incesantes, asedios a personajes mayores y menores, antesalas interminables, labor de zapa, de propiciación, emprendida desde los bajos niveles de porteros y conserjes, a quienes saca plática, obsequia, promete, ejercicios de paciencia, derroches, invitaciones a todo costo, regalos, ofrecimientos, compromisos, porque dádivas quebrantan peñas. Desde choferes y ayudantes hasta el corazón de los potentados, ramos de flores a las señoras, cajas de licores a los periodistas y ruidosos convites. Aparte, las tarifas de publicidad. Tengo 1 millón de pesos para abrir campañas de prensa contra los que se me atraviesen. Tareas de cobrador, con réditos y recargos, a domicilio de quienes fueron huéspedes de la Encarnación, sin puerta en que no toque, oportuna o inoportunamente, con éxito variable, sin desmayar, sin perder el humor, en la capital del estado, en la capital de la República. Llámanos al 322-226-2233. XHU-GPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Este domingo 7 de julio, en Jalisco en la Hora Nacional, Vicente Leñero. Guionista, escritor, dramaturgo, periodista. Después del fuego. Nos desarrollamos en la pintura, que no es nada figurativa. Y música coral. Cantar en coro tiene muchísimos beneficios. Síguenos en Facebook, Jalisco en la Hora Nacional. Esto y más en Jalisco en la Hora Nacional. Jalisco en la Hora Nacional. 30 minutos dedicados a nuestro estado.
Domingos, 10:30 de la noche, por esta emisora. Síguenos en Instagram, Radio UDG. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Pues ya volvimos, muchas gracias por seguir escuchándonos por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Gracias María Alejandra, Guino Barraza, Patricia Lizeth Barbosa, Pati Pelayo, Anelí Martín del Campo, a Gisela Carrillo, gracias mi amor por estarnos escuchando, y a la doctora Yunuen. Sí, siempre es un deleite escuchar a la doctora Anaya. Adelante, Rosendo. Y bueno, ya tenemos no una ganadora, 2 ganadoras. El otro libro que no está aquí es Batallas en el Desierto, que también se va para una ganadora. Una es María Alejandra, que es mi hermana, no hubo mano negra, ella contestó, yo estoy en el programa, entonces. Y la otra es mi alumna de SUAM, Aida Olimpia Limón González, que ella es de Yagualica, entonces... o sea, oye, ¿no les pasas las respuestas, amigo? Claro que no. No te creas. Claro que no. Entonces, Ale, te lo hago llegar, y a doña Aida se lo entrego aquí en físico cuando Ale, Rosendo dijo que a ti no, que porque tenía que pagar. No es cierto, no dije. Y yo le dije, no, sí, le mandamos también su libro a tu hermana, ¿cómo no? Sí se manda. Y le debemos la playera. Por cierto. Le debemos la playera. Gerardo Reyes, si estás escuchando este programa, ya repórtate, el libro ya te llegó. Ya desde ayer ya estaba ahí con mensajero para entrega, ya reporta y manda una foto de que ya está en tus manos, porfa. Regresamos, nos quedamos en la mesa con este cacicazgos que había en la región de aquí de la Bahía, y cómo estos cacicazgos no permitían el desarrollo. Y doctora, porfa. Bueno, pues lo que estaba pasando en el país era después de la revolución, ¿verdad? Todavía no entraba lo que era Lázaro Cárdenas con la distribución de las tierras. Entonces, las grandes haciendas y los grandes hacendados pues simplemente se hacían de tierras a manera de poder, no de alguna forma legal, y hasta entonces de esta parte, como estaba aislada, pues era mucho más difícil, ¿verdad?, que hubiera. Entonces, y penetrando los logros de la revolución era más difícil que penetraran, ¿verdad? Entonces, sobre todo, pues había territorios muy grandes y aislados, desde Autlán, toda la costa sur y la costa norte, pues estaban en la misma situación. Entonces, esto que pasó con Agustín Yáñez, pues fue una guerra bastante difícil, pero como él siempre decía, una justicia social. Bueno, se repite esos conceptos ahora, ¿no? Estamos en la misma situación de que la gente desposeída, pues esa es la que está siempre en interés de que haya una lucha. Bueno, pero lo que quiero hablar un poquito antes de que se siga esto de se nos pase es la parte humanista de Agustín Yáñez, porque creo que desde niño él muy criado en la parte católica, tiene 3 hermanas pero mueren, y entonces se queda solo, y entonces eso hace que le tengan mucho más atención a él. Yo no sabía eso hasta después de que vi la biografía y entendí por qué era tan empeñosos en que él se formara, ¿verdad? Pues era el único que había quedado en la familia, y entonces él, ansioso de llegar a ser un gran escritor, pues desde niño demostró la habilidad de escritura. De los 11 o 12 años ya empezaba a demostrar eso. Y bueno, sus padres lo apoyaron mucho para que él siguiera sus estudios hasta la maestría en filosofía, como ya lo dijeron en la UNAM. Gracias a ese nivel, creo que ahí es donde él se desarrolló mucho más en la habilidad de la escritura. Su obra, que es la más conocida a nivel internacional, es Al filo del agua. En realidad, la de la tierra pródiga yo la insistí porque estamos en la zona donde debemos de conocerla. Pero Al filo del agua es una de las más conocidas, incluso traducidas en varios idiomas, en un montón de idiomas. Y pues ustedes saben que el nombre, el título, tiene que ver con un concepto rural, un concepto del campo, en el momento que viene la lluvia, que dicen estamos al filo del agua, al momento en que viene a caer. Y entonces se utiliza para muchos momentos, ¿verdad?, que va a haber algún fenómeno difícil, y en este caso él lo vio, lo tomó como esa parte de la revolución. En realidad él lo ubica en la parte de la revolución, en lo que estaba con la gente que se sentía ya harta de toda esa de ser desposeídos de tierras, y entonces pues esa
no quería pasar de por alto esa obra que es tan importante. Y otra que es la del pueblo de su familia, de Yagualica, pues es también, ¿verdad? Otro libro que también él hace dedicado a ese pueblo de su familia. No nace él ahí, pero bueno, pues si no se ve de todos modos. Allá que pasa la doctora, por ahí. Sí, será aquí. Más arribita. Es que estamos retrasados allá en el video. No, pues es que va retrasado. Pero ahí ya vamos a salir. Ahora sí. Ahora sí. Bien, entonces también tenemos otro de la iconografía muy, muy bonito. Tiene fotografías de toda la época familiar y del trabajo. Hermoso este libro que también vale la pena, ¿verdad? Y pues también la biografía que hace su hijo, el hijo primogénito de él, Miguel Agustín Yáñez. Sí, él, que también es un libro muy ameno, muy sencillo, pero igual bastante interesante. Y uno de los últimos que traje, pues es el de los discursos, que también vale la pena verlo, es uno clásico, ese pues lo pueden ver en la biblioteca, porque ya pues este es institucional, ¿verdad? Sí, ese no anda por ahí. No, no. Y uno de los primeros que él publica, cuando es joven, todavía de 20 y tantos años, es le llama Flor de Juegos Antiguos, también miren, hasta se ve el papel y todo, ¿verdad? Publicado en los años 80s. En los años 20 y tantos. No, pero esa edición que usted trae es de qué edición? Este sí es del 58. Sí, no, 80. No, este es del 41, cuando tenía el 20 años, algo, era de 1904, ¿verdad? Sí, 40 años. Entonces sí. Sí, muy joven, 40 años. 20 años. 20 años más joven. 20 años. Bueno, eso es lo que yo les quería decir, cómo es que más o menos él se forma, él crece y él empieza a incursionar en la literatura. Eso es... Doctora, espérame, Marco, espérame, porque esta pregunta creo que para mí es interesante. Usted que nos trajo ya esa parte humanista, porque sí es un gran humanista para su estado y para su gente, ¿considera que en esta modernidad, hablando ya del programa, del título del programa, cree que en esta modernidad hemos perdido el humanismo? Pues lamentablemente sí es una tendencia, eso que ustedes precisamente el concepto que le llamamos la cultura líquida, eso es precisamente lo que nos pide esa coherencia hacia lo que antes nos mantenía en valores, en conceptos que nos mantenía unidos hacia esos preceptos humanos. Eso es, yo pienso que precisamente la tendencia de esta cultura, adaptarse, a soltar, a no tener una coherencia fija, pues sí nos evita esos valores que antes nos mantenía unidos hacia lo más valioso que es la parte humana. Y hay valores tan básicos que son hasta la compasión, la solidaridad, y eso pues cómo se da en un ambiente donde todo el mundo se adapta a lo que se le pone enfrente. Ese es lo que yo veo que sí es una tendencia a deshumanizar. Y esa deshumanización hace que no nos preocupemos por el bienestar de los otros o de las otras personas, algo que Agustín Yáñez sí tenía por ese espíritu humanista, ¿no? O sea, pero la doctora ya lo decía muy claro, ¿no? Él la apuesta, igual que don Adolfo Ruiz Cortines, al desarrollo social, a que todas las personas estemos bien, ¿no? Y era un buen proyecto de gobierno, era un buen proyecto de país. Y se fue desquebrajando poco a poco, ¿no? Ese proyecto. Y bueno, y en el presente cada vez nos deshumanizamos cada vez más y cada vez más nos digitalizamos. No, es que esta deshumanización, la forma de combatirla, para mí en un primer paso es leer La Tierra Pródiga. La lectura, sí. Leer la historia, lo que pasó, para que nosotros podamos entender. Un libro obligado en alguna materia tuya, en alguna materia mía, que los chavos lo lean, para que comprendan cómo se convirtió la bahía y qué tuvo que pasar para que la bahía se convirtiera. O sea, creo que la lectura nos puede regresar, si no al humanismo de los años 50, que es una utopía regresar a esa época. Son contextos diferentes. Pero sí puede ponerte en claro cómo llegamos a este punto y qué hacer para no seguir en esta sobre todo decadencia. Sí, para evitar la verdad que haya todavía una situación más delicada, porque ese es el problema. Y sobre todo, o sea, es el que en ese momento histórico, cuando la revolución sigue, o el Estado mexicano sigue buscando consolidar el proyecto revolucionario, cómo se da este conflicto y esta lucha, ¿no? Por la justicia y la injusticia. Y que es una lucha que no debemos de, más bien, las personas no debemos de dejar de aspirar
a la justicia, ¿no? Justicia social. Sí, ¿no? sí, claro. Justicia social donde todos tengamos los mínimos, un piso parejo. Una donde las asimetrías en la sociedad sean menos marcadas. Tú lo comentabas en días pasados, en el programa de ayer con Florestino. Con Florestino en el programa con Movimiento Perpetuo. Movimiento Perpetuo, tú señalabas eso, ¿no? O sea, ahora tenemos los ricos bien poquitos y los pobres un montón, pero bien separados porque la clase media se ha diluido. Y es eso, o sea, es buscar reducir las asimetrías, que es lo que nos habla, digo, es el proyecto de gobierno de Agustín Yáñez, de Adolfo Ruiz Cortines, y en la obra esta de La Tierra Pródiga se ve cómo esa resistencia de los que, ahora sí de la mafia del poder, diría, o con los términos actuales. El presidente, ¿no? Actual. Sí, y cómo el pueblo bueno está buscando, y además como, perdónenme, a lo mejor me excedo en la sobreinterpretación, pero cómo se muestra al Estado mexicano como aquel que va promoviendo que el pueblo alcance ciertos elementos de justicia social. Hay que recordar que es la época del desarrollo estabilizador. Sí. Así es. Que fue un momento, fue un momento para México histórico, donde se desarrolla México de una manera rápida. Pero con un proyecto de nación, de desarrollo social. Con una economía semiplanificada. Sí. Donde, a ver, una economía mixta. Aquí es para siembra, vamos a desarrollar la laguna. Acá es para otra cosa. Había un plan. Ahorita ya no hay planes, ahorita ya es... Y con una economía mixta, además, también, ¿no? Sí. Ahorita ya no hay planes. Ahorita ya es, pues éntrale como puedas y con lo que puedas. No, sí, miren, es muy admirable el material que ellos tuvieron para poder hacer la planeación. A nosotros nos tocó ver los vuelos que hicieron específicos. Tenemos vuelos aéreos de esos años específicos para la planeación. La cuadrícula de aquí del desarrollo estaba perfecta. Nosotros tenemos las fotografías aéreas que nos pueden verificar cómo era. Entonces, en realidad, esa planeación era con bastante asesoría científica y técnica, no era así nada más por buena voluntad. Sí tuvieron unos grandes asesores, sí tuvieron una gran oportunidad de hacer una buena planeación. Había voluntad. Era como el lema del Politécnico, la técnica al servicio de la patria. Eso. Y ahorita ya se desdibujó todo eso. El Poli se funda en el 39, ¿verdad? En el 39 con Lázaro Cárdenas. Y todos los ingenieros que egresan empiezan a impactar en todo el proyecto de nación. En un principio, sí. Construir puentes, carreteras, llevar electricidad, todo. Vámonos, ¿no? Nos vamos al corte. Antes de irnos al corte, quiero mandarle saludos a mi mamá, Carmen Guerrero, que nos está escuchando por la radio, y Gerón Torres, gracias por escucharnos. Regresamos con una pregunta. Tere Valle está muy metida en el programa. Sí, le mando saludos a la doctora Carmen. Para volver, doctora, si lo tienen a bien, es Tierra Pródiga y las tierras flacas. Son los dos. Okay. Porque el proyecto en Tierra Pródiga se impacta y el otro, ¿cuál fue los diferentes Tuve contextos? La fortuna de estar también en Los Altos, yo por 10 años. Los dos yo contextos diferentes, conozco, porque en uno sí tiene éxito y en otro no tiene éxito, ¿no? Le damos por ahí, regresando ahorita después del corte. Gracias por seguir escuchándonos. Lo líquido de lo absurdo, donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Dentro del procesamiento de la información sensorial, los sonidos agradables estimulan la liberación de dopamina, neurotransmisor encargado de generar sensaciones de placer asociadas a la ingesta de determinados alimentos y al efecto que producen las drogas o el sexo. Neurotransmisor. Sábados 9 a 11 de la noche, por Red Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 FM. Una colaboración de Gary Valencia y Javier Córdoba.
Participa en la convocatoria del Premio de Literaturas Indígenas de América PLIA 2024, este año dedicado al género de poesía. La obra presentada debe expresar o recrear elementos propios de la cultura y lengua de la persona participante y contribuir al desarrollo, promoción y difusión literaria en idiomas indígenas. Fecha límite para enviar la propuesta es el 12 de julio de 2024. Consulta las bases en www.cunorte.udg.mx/PLIA. Radio UDG, la radio que llevas en tus mejores momentos. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos. Pues muchas gracias por seguir escuchándonos. Adelante, Rosendo, lo que platicábamos. No, pues regresamos con la pregunta que decíamos, ¿no? Perdón. La diferencia, perdón, Rosendo. No, dale. Sí, el tema de la diferencia de lo que plantea el libro de la tierra pródiga y las tierras flacas. Las tierras flacas. Que va a aparecer una comparativa entre dos zonas de Jalisco, que al final es eso. Jalisco es tan grande que tenemos selva y tenemos el semidesierto del otro lado. Esas partes, pues pobres de suelos, pobres, ¿verdad? Clima también pobre, extrema, fría y caliente, no tienen humedad, y entonces por eso esas tierras que le llamaban tierras flacas, pues estaban, ¿verdad?, sin producción. Estaban muy también igual, terratenientes, hacendados, pero ellos también no producían. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Empezó también ese programa a tecnificar. Eso es lo que le faltaba, tecnificar y agua. Porque a los altos les han siempre llevado agua para poder producir. Entonces, pues eso fue la diferencia. En un lado tuvieron que invertir para la tecnificación, para llevar agua, y acá no, acá tuvieron que empezar a organizar la tierra para que fuera un poquito más, ¿verdad?, equilibrado entre los que pudieran tener propiedad, aunque sea. Entonces sí, hubo un momento en que el gobierno pues les dijo, ¿saben qué? Ya vamos a empezar a legalizar, y por eso hasta el feudo legal del ejido hasta empezó legal. Y sigue siendo un problema. Exactamente, porque desde el principio no se hizo, y entonces toda Vallarta ha sido de manera, entre comillas, ilegal, en el sentido informal. En el informal, porque así ha nacido, porque así ha nacido. Nosotros hicimos un estudio de todas las asentamientos humanos y nos dimos cuenta que todas han sido así, se han ido regularizando conforme los ejidos van formalizando las propiedades. El problema es que, como digo, se ha cambiado la vocación totalmente, y entonces sí tenemos el riesgo a que, pues, ¿qué vamos a hacer con más gente? Pero ¿de dónde vamos a comer? Ese es el asunto. Los pocos que quedaban de los relictos de pescadores, ya vieron lo que pasó con los del Rosita. O sea, era el último que le quedaba a Vallarta. El último reducto de pescadores. Y ya los eliminaron, les eliminaron su espacio. Usando la idea de que les vamos a renovar su edificio, ¡pum! Se acabó el edificio. Sí, los eliminaron, les quitaron. Razón, eso es lo que ha sido triste aquí, que poco a poco ha ido invadiendo, ¿verdad?, la parte urbana a la parte productiva. No, y también la visión tanto de empresarios como de gobierno de todo esto ya no funciona. O sea, los pescadores, su cooperativa ya no funciona. No, pues los agricultores ya no funcionan. Los han ido eliminando. No se ajustan al modelo económico. No, entonces la planeación ha sido desordenada. Muy desordenada. Y entonces ahorita el problema es que estamos a un nivel de periurbanización, que quiere decir que estamos tragando más, ¿verdad?, áreas naturales, y entonces el riesgo es que podamos a tener después problema con el agua, que es el número uno. Ya se lo, y que ya lo tenemos. Pues sí, bueno, porque ya secaron dos ríos tan importantes que son el río Cuale y el Pitillal, que eran antes todo el año de menos corriente. Ahorita. Y el problema con eso es que también los ríos nutren a la bahía, no es nomás así, nomás porque sí. Todos los sedimentos que bajan de la montaña alimentan a la fauna y a la flora marina. A lo que hay allá hay un ciclo ecológico, y todo eso viene a dañar. Entonces sí estamos preocupados por dos patrimonios, el natural y el cultural de Vallarta. O sea, Doc, en una de esas nos convertimos en las tierras flacas. Bueno, pues ahora vamos a ir al revés, ¿verdad? Ya están muy productivos porque son de los más productivos en el estado, ¿verdad? Sí, los altos son muy productivos. Sí. Mucha agroproducción, ¿no? Agroproducción. Y diversa, ¿no? Es
ganado, gallina, huevos, sí, hongos. ¿Hongos? Sí, bueno, de champiñones. Me acordé de las enseñanzas de los Juan. Champiñones, sí, de esos se produce mucho allá. Sí. Me fui de boca, don Juan. No, y es el problema. Aquí, este proyecto de desarrollo de lo que es Puerto Vallarta en el proyecto del gobierno de Agustín Yáñez se perdió. Se agarró un rumbo diferente. Sí, agarró un rumbo lamentablemente más capitalista y más alejado de lo social, más hacia lo económico. Sí, cuando regresó don José Rogelio en 2021, que fue la última vez que él pudo venir, le dio un reconocimiento al Cabildo, precisamente me dijo, mire, si hubiéramos sabido lo que se iba a convertir, ¿es en serio? Si hubiéramos sabido, no es que no lo hubiéramos hecho, es que hubiéramos tomado otra forma de hacer esto, dijo, porque le abrimos el camino a esto que creo que lo han abusado. Pervertido. Sí, entonces eso es lo que me dijo él después de que volvió, y que fue la última vez que lo vimos ya con Que quede claro a los que nos escuchan y nos ven, no estamos en contra del desarrollo, bueno, pero estamos en contra del desarrollo como se está llevando a cabo, que es depredador, que es violento, que no piensa, que no es sustentable como tanto se dice, pues no. Que no piensa en el individuo. Y menos en lo social. Y menos en lo social, sino que piensa en la economía sobre todas las cosas. La capital sobre todas las cosas, entonces estamos en contra de eso, no del desarrollo. El desarrollo es bienvenido. No, sí, pero que un sea proyecto de desarrollo social. Por eso se analiza mucho qué es desarrollo y qué es progreso, ¿verdad? Exactamente. Precisamente porque a veces se olvidan de la parte social, ¿verdad? La justicia social. No, y por ejemplo, estos dos libros hablan sobre eso, hablan sobre el progreso, el desarrollo. Con justicia. ¿A qué se enfrentaron? ¿A qué se enfrentaron en esa época? La resistencia y la renovación. Platicábamos en los altos, el rechazo fue del clero. Así es, pero y la gente manipulada por el clero. Y acá fueron los caciques. Así es. Los caciques dueños. Bueno, se puede hacer una cosa semejante. ¿Por qué? Porque allá también el territorio era el que. Pero allá, perdón, si me permite, ahí hay un elemento. O sea, el clero es aliado de los caciques, ¿no? La sotana se alía en todos los altos elementos con los caciques. Respeto, pero con todo respeto, pues es parte de la historia. Fue la historia. Seremos respetuosos a las instituciones religiosas y a todas las religiones, pero en la historia es eso. El clero se alían con los caciques y convencen y reprimen a la sociedad, ¿no? Y luego los llevan también hasta al movimiento cristero y todo eso. Así es. Y acá no había un clero con tanta penetración. Pero el clero que había tenía otro espíritu. Era de vocación. Porque la vocación pero sobre todo el espíritu del obispado de Nayarit, de Tepic, es muy diferente al obispado de Guadalajara. Incluso, perdón, pero aquí ha estado muy aislado, incluso del obispado de Tepic, está tan alejado que ni siquiera ha tenido una influencia tan... Ahora sí, ¿verdad? Solamente es lo administrativo. Así es. Pero me imagino que tenía mucha libertad el cura de aquí. Sí, muy aislado, muy poco administración, como tú dices. Y entonces hasta la fecha, precisamente lo que están buscando es una independencia, porque eso ya no funciona desde hace mucho tiempo. Tepic ya dejó de funcionar en esta zona. Esta zona tiene suficiente población como para tener su propia diócesis. Sí, claro. O sea, claro. Entonces, es parte del mismo proceso histórico de la región, ¿no? La gente, las prácticas religiosas en esta región, en la región de la Bahía, son diferentes a las prácticas religiosas de los altos de Jalisco, allá ni se diga. Regresando a lo comparativo un poco de los dos contextos, de los dos libros, ¿no? Claro, y son regiones totalmente diferentes. Y en este caso, pues se ha desarrollado de una manera muy veloz. Ese es el problema también aquí. En tan solo 50 años se ha devastado, y se ha multiplicado y la población se ha crecido de manera exponencial, y ese es el problema. Puro inmigrante llega a vivir aquí y se queda. No, y es que recordemos... nosotros los vallartenses decidimos nacer en otro lado. Y es que recordemos que Puerto Vallarta tiene de vida como municipio 100 años, apenas 102, 103. Sí. Entonces, desde su fundación hasta los años 50 era un lugar totalmente paradisíaco y virgen. Así es, 2018 es cuando se cumplieron los 100 años apenas. Y entonces viene el boom
Viene también... Los 50, que son ellos que abren son ellos que abren, y aparte vienen los extranjeros, viene los descubre ahí de la película de la iguana, pues, y esto se convierte en una bomba de tiempo para que haya esta explosión que tenemos, que es lo que estamos diciendo. Y se pierde el modelo el rumbo de proyecto. Vallarta crece, y para crecer la gente de Vallarta no es la suficiente, véngase la migración y a crecer como se pueda y donde se pueda. Y la verdad, los que hemos llegado a vivir a Vallarta, la verdad es un paraíso. Bueno, sí, es un paraíso en el sentido que todavía el ambiente, ni modo que el mar lo cambiemos. Sí, bueno, sí va a llegar a cambiarse, pero miren, les quiero decir... ¿Ya? Sí, nos quedan 2 minutos, doctora. Bueno, quiero decirles, es que el asunto aquí es la escala con la que estamos cambiando, vean. 2.200 años sin nada de cambio de esta zona. Después, incluso con los europeos, con 300 años les dieron al traste la primera etapa. Pero esta otra, de todos modos, cuando ya hubo la independencia, que estamos hablando después de los caciques que se empezaron a formar, también fueron con mucho problema hasta que llegó la época vallartense, que es cuando el pueblo se apacigua, cuando el pueblo goza de esta zona, porque estaban también aislados, semiaislados, y entonces estaban viviendo una época de oro, ¿verdad? Hasta que llegó la modernidad. Hasta que llegó ya el desarrollo. Bueno, el desarrollo económico. El desarrollo económico. Depredador, no del económico. No, ¿verdad? sí, pero crecimiento económico más no desarrollo socioeconómico, ¿no? Es importante decir también que en un principio, en la época de Agustín Yáñez, venían de la mano, desarrollo social con el económico. Desarrollo socioeconómico. En algún punto esto social y económico. Esto se rompió. Y el social se fue quedando relegado, y el económico fue el que se fue. El capital se impuso. Exactamente. Sobre el bienestar de las personas. La calidad humana, ¿verdad? La calidad de vida se ha perdido, la calidad de vida. No alcanzó. El desarrollo humano. No alcanzó este programa, porque créanme que se quedan muchas cosas en el tintero. Lamentablemente es 1 hora de programa. Pero, doctora, está invitada a un segundo programa. No, pues, un minutito para... ¿Quiere cerrar con algo, doctora? No, bueno, pues decirle a Poncho que para la siguiente también lo voy a esperar, y entre los dos podemos hacer el siguiente para que no crea que no, al contrario. Él y yo participamos en la Benemérita Sociedad de Geografía, y ahí también sabe que somos cuates. Ay, que nos disculpe, Poncho, la doctora Naya y el maestro y el doctor Poncho está invitado para Recife, para su programa. Ahí sí no voy a venir. Ahí tampoco voy a intervenir. ¿Algo para cerrar? Pues muchas gracias por escucharnos, por vernos. Créanme que se quedan muchas ideas aquí en la mesa para seguir platicando en otro momento. Igual ustedes escríbanos qué es lo que quisieran preguntarle a la doctora. Vamos a leer, contestaremos, doctora, hay que leer los comentarios. Esa foto que están poniendo precisamente era previo a su muerte del doctor, del maestro Yáñez, fíjense, en el 79. Sí, en el 80, ¿no? Él murió en el 80, pero esa foto fue previa a su muerte. 79. Todas las imágenes que se han visto el día de hoy. Es de niño, todas son de su libro, y hay una imagen de la biblioteca que donó al Colegio de Jalisco, que la que sale ahí es mi alumna Aida Limón. Entonces, ahí disfrutamos de fotos de la vida del invitado. Pues bueno, ya nos tenemos que ir por respeto a los tiempos de la radio. ¿La siguiente semana quién está? Cerramos temporada. Ajá. Estaríamos tú, Said y tu servidor. Okay. Esperemos que nos acompañe el próximo programa, el próximo viernes a las 5 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Agradecerle entonces a la maestra Susana Mendoza Carreño por abrirnos este espacio. Créanos, maestra, que estamos muy agradecidos con usted. Agradecer a Chepe Gómez y a Jorge Cue en los controles y en la producción, a la doctora Carmen Anaya por habernos acompañado, y a todas y a todos ustedes que nos escucharon. A todos. Público fiel, porque hay gente que desde el programa 1, la doctora Carmen desde el programa 1. No, sí, yo sí he estado siguiéndolos. Déjame para acá. Nomás quiero decirles algo también. Comenten de que esa biblioteca es la biblioteca personal del maestro Agustín Yáñez, y está en el Colegio de Jalisco, en Zapopan, lo pueden visitar. ¿Verdad? Más de 9,000 tomos tiene. Sí, no, o sea, impresionante. Así es que también vale la pena que el que quiera conocer de su obra, ahí está. Ahí está. Pues bueno, vámonos, muchas gracias a todas y a todos, y por ahí seguimos escuchándolos. Hasta luego. Expresión Universitaria presentó Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión.
bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.